En el mes de María damos este curso, la fe de María. Tema número 1, me llamarán bienaventurada. Y utilizamos Lucas capítulo 1 del 46 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura. Y dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Por eso, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María se quedó con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Es palabra del Señor. Santifica mis labios, mi Señor Jesucristo, para poder predicar en tu santísimo nombre. Hoy día damos comienzo a una experiencia nueva de fe, porque eso es vivir un curso, una experiencia nueva de fe, y lo hacemos con una gran expectativa. ¿Qué nos quiere decir Dios? En medio del contexto en el que se encuentra nuestra vida, ¿qué nos quiere decir el Señor? Cada vez que nosotros estudiamos las Escrituras, siempre hay que hacerlo en clave de presente. Tratar de comprender en el contexto que hoy nos toca vivir, cuál es esa voluntad de Dios que se nos quiere revelar a través de este pasaje de las Escrituras. En esta oportunidad, en este tema que es un tema introductorio, en donde queremos presentar los lineamientos de lo que vamos a hacer durante las siguientes semanas con respecto a este curso, cuál es el camino que vamos a seguir. Quisiera en esta oportunidad tomar nuestra reflexión a la luz del versículo 48 de este cántico de María que acabamos de leer, en la segunda parte, en donde Lucas pone en boca de María estas palabras: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Empezamos este curso con esta profecía de María. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Empezamos desde esta profecía en donde se nos va a hacer una invitación a poner la mirada en esta mujer de Nazaret, en donde va a aparecer una invitación, lo que luego posteriormente la iglesia va a comprender, la invitación al culto público de María y al culto personal, a la devoción que cada uno de nosotros vamos a tener de Nuestra Señora. Hace un tiempo atrás estaba escuchando en un concurso mariano a un muy buen músico, por cierto, muy buen cantautor, que decía que de María como que no se puede decir mucho, así decía él. De María no se puede decir mucho porque en las Escrituras ella aparece poco. Así decía este cantautor. Y de pronto yo pensaba en esa experiencia como para abordar este tema.
Porque esas palabras, con las cuales, por cierto, yo no estoy para nada de acuerdo, esas palabras no son propicias para reflexionar en esta tarde sobre una cuestión muy importante. La primera es, ¿cuánto sabe usted de María? Quisiera que mire su corazón. ¿Cuánto sabe usted de María? ¿Qué libros ha leído? Como por ejemplo, acá yo tengo Las Glorias de María, de San Alfonso María de Ligorio, un libro que debemos haberlo leído alguna vez, Preparación al Reinado de Jesucristo, Tratado de la Verdadera Devoción, de San Luis María de Montfort, o otro libro que es un poquito más gruesito, Mística Ciudad de Dios, Vida de la Virgen María, de María de Jesús de Ágreda, entre otros libros. Por eso yo quisiera que usted se pregunte, ¿qué sabe de María? ¿Qué libros ha leído? A lo mejor no solamente ha leído libros de algunos santos, sino también algún documento de la Iglesia, Redentoris Mater, por ejemplo, o Marialis Cultus, entre otros documentos, ¿no? El capítulo, me parece que del Concilio Vaticano II, de la Constitución Lumen Gentium, el capítulo 8, nos habla de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Puede haber leído también al padre Ignacio Larrañaga, El silencio de María. Es decir, ¿qué libros ha leído usted sobre la Madre? ¿Qué libros ha leído usted sobre María? Ya sean libros de algunos santos, de algún autor espiritual, libros del magisterio, porque no se puede amar lo que no se conoce. Repito esto, no se puede amar lo que no se conoce, y solo cuando el objeto del amor es conocido, ahí realmente se está amando. En ese sentido, muchos de nosotros profesamos una fe en María, pero esta fe de María, ¿de qué ha sido constituida? ¿Qué información hemos obtenido? ¿De dónde hemos sacado esa información? Porque, repito, lo digo a cuestión de lo que dice este hermanito, obviamente no voy a decir su nombre, pero lo dijo en pleno concurso mariano, que decía que de María se puede hablar poco porque aparece pocas veces en las Escrituras. Y lo segundo que quisiera plantear es, ¿de qué está hecha nuestra devoción a la Madre de Dios? La primera pregunta es elemental, porque si hemos leído poco de la Virgen por la meditación de algún santo, no hemos leído lo suficiente las Escrituras, no hemos leído ningún documento de la Iglesia que nos enseñe sobre María, entonces, ¿en qué se está basando nuestra devoción? ¿En qué se está basando nuestra devoción a la Madre de Dios, la Theotokos, como se diría en griego? Porque puede ser nuestra devoción a la Santísima Virgen, a la Madre de Dios, una devoción más sentimental y de poco conocimiento. El peligro de una devoción así, va a decir Montfort, no lo digo yo, en el libro Preparación al Reinado de Jesucristo, él va a hablar de las deformaciones de la devoción a María, de las deformaciones al culto a María, y va a decir él en el numeral 96 sobre los devotos exteriores. Él va a ver una parte que me llama mucho la atención, que dice, se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, ni imitar las virtudes de la Santísima Virgen, solo gustan de lo sensible, de la devoción, no buscan lo sólido. Mira lo que él dice, ¿no? Que hay personas en la Iglesia Católica, devotos de la Virgen, que buscan la parte sensible de la devoción y no lo sólido de la devoción. Por eso la segunda pregunta, ¿no? ¿De qué está hecha nuestra devoción a la Madre de Dios? Yo un día escuché un testimonio que me llamó mucho la atención. Una persona que había ido a Medjugorje y no había tenido ninguna experiencia, ¿no? No le gustó el sitio, no le gustó el lugar. Yo en lo personal no he ido todavía. Pensábamos ir este año, pero se adelantaron varias cosas. No se dio.
Y cuando escuchaba a esta persona que decía, sí, no me gustó ir allá, que no tuve mayor experiencia, y he escuchado gente que iba a Medjugorje y sobre todo a Alemania, que es con los que estuvimos planeando ir, escuchábamos con estos hermanos las experiencias que tenían. ¿Qué experiencias de fe? ¿Qué experiencias de conversión? ¿Qué experiencias de transformación? Entonces, yo en lo personal, porque pude ir por la gracia y la misericordia del Señor al santuario de Francia de Nuestra Señora de Lourdes, y vi algo muy significativo que me llamó la atención. Vi gente que se tomaba foto aquí, se tomaba foto allá, foto esto, foto lo otro, y pasaba por la gruta, mojando sus manos en la gruta, y luego la foto, y mucha foto, y de pronto no se les veía rezando el rosario. No se les veía meditando, contemplando los misterios que presenta el rosario, que, como va a decir San Juan Pablo II, es la contemplación del Evangelio de Jesús. Entonces, ¿qué te quiero enseñar con esto? Que puede ser que a lo mejor me esté pasando a mí la misma situación que está describiendo Montfort sobre, de pronto, los devotos exteriores. Podemos estar metidos en todas las cofradías. Podemos haber hecho la consagración de los tantos días, la consagración de los otros tantos días. Podemos habernos consagrado en la fórmula de fulano, en la fórmula de sultano. Podemos nosotros tener estos gestos exteriores sin conversión interior, sin practicar, dice Montfort, sin imitar las virtudes de la Santísima Virgen. Solo nos gusta lo sensible de la devoción, no buscamos lo sólido. El mundo, va a citar así Montfort, el mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores. Entonces lo que nosotros queremos hacer en esta propuesta, en esta formación, en este curso, es más o menos ir en el mismo lineamiento de Montfort en este sentido estricto. Es decir, Montfort enseña que cuando una persona está consagrada a la Santísima Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre especialísima de cada uno de nosotros, uno tiene esta consagración por objetivo de vivir mejor su entrega a la Santísima Trinidad, de vivir mejor la consagración de consagraciones, que es el bautismo. Entonces, la consagración a la Virgen me tiene que ayudar a mí a ser un mejor hijo de Dios. Un mejor hijo de Dios. Entonces, este es nuestro propósito. En esa misma línea vamos a ir. La propuesta que nosotros vamos a hacer es de pronto que de María podemos decir muchísimo. A diferencia de lo que dijo este hermanito, que le tengo mucha estima. De María podemos decir mucho y sus canciones marianas son bien lindas. De María podemos decir muchísimo. Probablemente a este hermano le ha faltado un poquito más de reflexión. Pero lo que nos interesa a nosotros enseñar en este curso es buscar repasar y actualizar, escúcheme bien, aspectos que son importantes y determinantes en nuestra experiencia cristiana. Nosotros vamos a buscar en este curso, de pronto, buscar desarrollar estos aspectos que son importantes de nuestra fe y que van a ayudar a nuestro seguimiento en Cristo y todo desde la contemplación de María. Por ejemplo, en estos últimos días estoy recibiendo mensajes de algunas personas y trato de contestarlas en la medida de mis posibilidades, con el tiempo que el Señor me permite, y trato de ser claro y directo en la contestación. Y han habido muchas consultas sobre temas vocacionales, muchas preguntas sobre cómo devorar, muchas preguntas sobre si Dios está con nosotros o no. Específicamente el día de hoy me tocó atender un caso en la mañana de una persona que lamentablemente está atravesando una crisis de ansiedad. Y esta persona de pronto es servidora del Señor, sirve en distintos lados, viaja por varios lados, es misionero, y que de pronto hay una crisis de fe. Entonces esta persona, analizando 3, 4 cosas de su vida espiritual, tiene grandes deficiencias. Por eso lo que queremos nosotros proponer a través de este curso es un camino de espiritualidad, un seguimiento a Cristo desde el interior, contemplando a María. ¿Qué significa esto?
queremos reflexionar algunos aspectos como por ejemplo el llamado de la Virgen. Porque dentro del llamado de la Virgen hay aspectos que se ven como el miedo, el sí de María, el tema de la alegría, la presencia de Dios, la disposición interior para que Dios nos hable. ¿Cuántos de nosotros de pronto, de los que están viendo este programa, a lo mejor tienen inquietud vocacional? A lo mejor no saben cómo Dios habla. A lo mejor necesitan disposiciones interiores para poder tener sensibilidad a la voz de Dios. Eso es lo que vamos a enseñar. Muchos de nosotros tenemos luchas internas, tenemos temores, también los debe haber tenido María. Eso es lo que vamos a inspeccionar, sobre todo cuando estudiamos la parte, la próxima semana, Dios mediante, en el saludo del ángel cuando le dice no temas. Entonces vamos a inspeccionar nuestro corazón a través de esos textos. La centralidad del discernimiento de la voluntad de Dios. Ese es otro tema muy importante que podemos nosotros analizarlo María. El silencio interior, el tema de la confianza, la actitud contemplativa, entre otros temas que son muy importantes. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es mirar a través de los evangelios a la Virgen y vamos a mirar sus actitudes. Vamos a mirar lo que ella hace, lo que ella dice, y a partir de eso vamos a extraer un mensaje que ayude a que nosotros podamos mejorar nuestro seguimiento a Cristo, poder apuntalar aspectos básicos y fundamentales de nuestra fe cristiana. Amén. Ese es más o menos el objetivo que queremos lograr a través de este curso. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 487, Catecismo de la Iglesia Católica dice algo que es muy importante. Dice, lo que la fe católica cree acerca de María, escucha bien, lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Acá viene la parte que me interesa. Pero lo que se enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Atención, la Iglesia nos enseña en este numeral, y este es el sentir del Espíritu en la Iglesia, que todo lo que se enseña de María ilumina nuestra fe en Cristo. Todo lo que se enseña sobre María es para ayudar nuestra fe en Cristo. Este es el objetivo de lo que queremos enseñar. A través de María queremos iluminar nuestra fe. Atención a esto, porque Lucas, un poco adentrándonos a lo que hemos leído ahora, cuando Lucas comienza su evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 4, Lucas va a señalar cuál es el objetivo, cuál es el fin teológico de su evangelio. Y Lucas va a decir, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Es decir, el evangelio de Lucas, según lo que nos enseña la teología bíblica, es un evangelio constituido para formar discípulos. Es decir, para formar seguidores de Cristo, para formar gente con un corazón entregado a Jesús. Ese es el propósito del Evangelio de Lucas. Tiene varios puntos claves, no me voy a detener en ellos, solo quiero detenerme en esta cuestión. Él dice que este Evangelio lo ha hecho con un fin, consolidar su fe. Consolidar su fe sobre las enseñanzas que usted ha recibido de Jesucristo. Hermano, yo no sé cómo se encuentra su fe. Yo no sé cómo está usted por dentro. Yo no sé cómo está su corazón. Pero probablemente el Señor, queriendo que se consoliden algunos aspectos fundamentales de su fe, nos hace falta contemplar los pasajes de la Santísima Virgen de Nazaret. Es así que el evangelista, queriéndole dar solidez a nuestra fe, antes de introducirnos en el misterio de Jesús, nos introduce en el misterio del sí de María. Atención a esto, porque esta es la enseñanza de Lucas. Antes de hablarnos de Jesús, de mostrarnos el misterio de Jesús, nos introduce en el misterio de ese hágase en mí de Nuestra Señora.
Primero, Lucas nos muestra entonces que antes de entregarnos a Cristo, contemplemos a María. Antes de entregarnos a Jesús, contemplemos a María. Y con ello Lucas, con su evangelio, creado para formar discípulos, nos muestra que a través de la contemplación de María, nosotros vamos a aprender a responderle a Dios. El Concilio Vaticano II, en el documento Lumen Gentium, va a decir que quiso el Padre de la misericordia que antes de la encarnación del Verbo precediera el sí de María. Y esto es muy importante, porque en la contemplación y en la meditación de ese sí de María se esclarecen muchas cosas de la vida espiritual. Y lo primero que podemos ir diciendo es que la vida espiritual y la madurez cristiana consiste justamente en esto, en aprender a decirle sí a Dios. Usted se puede haber dado cuenta que hay personas en una comunidad, en un grupo de oración, unos que crecen y otros que están igualitos. Unos que avanzan y otros que siguen igualitos. Unos que tienen mayor entrega, mayor sacrificio, mayor encuentro con Jesús y los otros están igualitos. Entonces acá viene la pregunta. Si todos reciben la misma formación, oran en la misma comunidad, tienen la misma experiencia cristiana en la comunidad, ¿por qué unos crecen y por qué otros no? Porque el crecimiento espiritual depende del sí que le demos a Dios. Depende del sí que le demos a Dios. En la vida espiritual se avanza no en la medida que yo tengo o espero algo de Dios, sino en la medida que respondo positiva y afirmativamente a aquello que Dios me está pidiendo. Por eso, hermanos, ¿cuántos de los que están viendo esta pobre transmisión sienten que están estancados en su vida espiritual? ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión sienten que no están avanzando en la vida espiritual? Probablemente es porque hay dificultades en su respuesta positiva al Señor. Probablemente es porque hay dificultades en contestar y alinearse con la voluntad y con el plan de Dios. Entonces lo que Lucas nos va a presentar, que antes de adentrarnos en el misterio de la segunda persona de la Santísima Trinidad, necesitamos aprender de María a contestarle a Dios. La vida espiritual, repito, y la madurez cristiana consiste justamente en esto, en la respuesta que le damos a Dios. Que Dios no encuentre obstáculo en nuestro corazón para la realización de sus planes y proyectos. Todos los que están viendo esta transmisión, todos de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Todos hemos sido llamados con un porqué y con un para qué inscrito en el alma. Y de pronto tenemos que aprender a trabajar en los obstáculos interiores para responder positivamente a ese llamado de Dios. Así como, por ejemplo, uno puede escuchar, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que hay gente que dice, este hermano está crecido, esta hermana está crecida, ¿no? Lo que significa es que esa persona ha ido trabajando en esos obstáculos interiores, llámese miedos, falta de disposiciones psicológicas, falta de disposiciones espirituales, con heridas no curadas, etcétera, ¿no? Hay una canción que es que encierra un mensaje muy sabio, que dice: ¿cómo quisiera decir que sí como tú, María? ¿No? Quiero decir que sí como tú, María. Es que a veces no estamos nosotros preparados a responder a Dios. Y es ahí que de pronto ahí interviene la Señora. Ella nos ayuda a preparar este corazón, para que este corazón no tenga obstáculo y le pueda responder positivamente a Dios. Entonces, para que ese proyecto de Dios, para que ese plan de Dios sobre nosotros no encuentre obstáculo, el evangelista nos anima a contemplar a la Santísima Virgen, porque todos estamos llamados a, como la Virgen, a engendrar en nosotros
los planes de Dios. Todos estamos llamados como la Virgen a concebir, a ser fecundados por los proyectos de Dios para darlos a luz. Es decir, Dios quiere, hermano, fecundar su vida. Dios quiere embarazarnos de Él, de su palabra. Quiere que en nosotros se alojen sus sueños de salvación. Quiere que en nuestra vida haya cabida para que en nosotros se alojen esos sueños de salvación y encuentren un lugar donde crecer y desarrollarse. Amén. Dios quiere, escúcheme bien, a través de este curso, quiere prepararlo a usted, prepararme a mí. Dios quiere prepararnos para que seamos capaces de responderle positivamente, para que seamos capaces de realizar sus planes y propósitos. Este curso tiene un objetivo: ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Esto es más o menos lo que vamos a desarrollar. Siempre el primer tema en un curso tiene que ser introductorio para que usted sepa en qué se está metiendo, para que usted sepa hacia dónde queremos ir y para que usted también en el sentir de su voluntad se alinee con este propósito. Hermano, este es un tiempo en donde mucha gente golpeada por las situaciones, mucha gente golpeada por el tema del COVID-19, golpeada por la hambruna, por la falta de empleo, por las quiebras económicas. Este es un tiempo en donde hay mucha gente que ha salido a flote sus más profundos miedos. Es un tiempo en donde ha salido a flote sus angustias, sus dudas y sus inseguridades. Y esto de pronto en un sentido es positivo. Probablemente usted le desilusiona, como hablaba la vez pasada con un amigo que es un gran predicadora, y me decía, hermano, sentirme así con miedo, tantas veces que le he predicado a la gente que tienes que creer en el Señor, que en medio de tus pruebas ora, y ahora yo me siento así con miedo, con duda, con incertidumbre. Pues bien, yo le decía a esta persona que en cierta forma eso es positivo, porque permite ver que a lo mejor a nuestra fe le faltan cosas que añadir. A lo mejor falta aspectos en nuestra fe que debemos trabajar. A lo mejor hemos sido cristianos muy emocionales, del gloria a Dios, aleluya, del tema que me impongan la mano, que oren por mí. Y yo digo, sí, yo tengo fe. Y a la hora que viene el problema, oye, ¿qué pasó con mi fe? Entonces, este es un tiempo necesario para poder replantear algunos aspectos de la fe y poder trabajar en los que no estuvieron bien trabajados. Este es un tiempo en donde Dios nos quiere llevar a madurez espiritual como pueblo suyo. Este es un tiempo, como dirá el profeta Amós, este es un tiempo en donde hay hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios. Esta es una profecía de Amós. El Señor le lleva en un tiempo de angustia y de tribulación a profetizar esto, ¿no? Ustedes tendrán hambre, ustedes tendrán sed, pero no de comida, no de bebida, sino de la palabra de Dios. Tendrán hambre de ser instruidos. Y es este tiempo en donde queremos brindarle a usted los conocimientos necesarios para que pueda consolidar aspectos necesarios de su fe, y todo esto de María. Todo esto de la mano de María. Entonces, explicando un poco ahora sí la cita bíblica, esta profecía que acabamos de leer, la encontramos dentro de un cántico, dentro de un himno de alabanza y de acción de gracias. Esta profecía de desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, es un invitatorio a la alegría, al gozo. Y esta es la experiencia cristiana. Hay una canción que dice, no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. ¿Cuánta verdad hay en esa canción? Uno que ha abrazado la fe en Jesucristo no puede estar triste. Uno que tiene su mirada puesta en Jesús tiene que echar fuera las tristezas, afuera el desánimo. Entonces, lo primero que tenemos que decir que estas palabras se circunscriben en un contexto de gozo, en un contexto de alegría. Es decir, la madre nos llama a estar alegres. La madre nos llama a gozarnos en Dios nuestro Salvador.
Si usted lee el Evangelio de Lucas, desde el saludo del ángel a la Virgen, alégrate María. Desde la visitación, el niño que está en mi vientre saltó de gozo. Y es en ese sentido que las palabras que vamos a encontrar en este cántico, en este himno, nos tienen que llevar a alabar la salvación de Dios. Esta es la causa de nuestra alegría. Un poco lo que enseñábamos para los que nos acompañaron el día viernes. Cristo resucitó para que no muera nuestra esperanza. Esa es la causa de nuestra alegría. Entonces, este cántico que Lucas pone en boca de María, que se lo atribuye a la señora de Nazaret, va a decir San Juan Pablo II, sale de la fe profunda de María. San Juan Pablo II va a explicar que la Virgen ha entrado en éxtasis espiritual, ha quedado inundada por el Espíritu Santo y movida en el Espíritu, saca de su corazón o se expresa en sus labios lo que abunda en su corazón. Entonces San Juan Pablo II dice que brota de la fe profunda de la Santísima Virgen. Y la Virgen, ¿qué es lo que exalta? ¿Qué es lo que alaba en este cántico? 4 cosas. La primera, la grandeza de Dios. La segunda, el poder de Dios. La tercera, la santidad de Dios. Y la cuarta, la misericordia de Dios. 4 cosas, repito, la grandeza, el poder, la santidad y la misericordia de Dios. Este cántico de María, escúchelo bien, es su profesión de fe. Es la confesión de fe de la Virgen. Es la respuesta de fe a la palabra revelada por el ángel Gabriel y al saludo y la bendición de Isabel. Entonces María, como va a decir la Escritura, exclama a gritos, ¿no? Y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor. Entonces la Santísima Virgen, conmovida en su interior, la Santísima Virgen, movida en lo más profundo de su ser por el Espíritu Santo, nos muestra su fe. Qué importante esto que acabamos de decir, porque eso es lo que queremos ver. A veces, como hemos dicho en el comienzo de la reflexión, podemos tener una fe muy sensible. Qué bonita la señora, qué linda, es mi mamita, mi madrecita, y eso es bueno. Que tengan esa ternura a la Virgen es muy bueno. Que le hagan su capita, que le pongan su coronita, eso es bueno. Pero también nuestra fe tiene que tener solidez. También nuestra fe necesita solidez, no solamente la parte sensacional o emocional. Entonces, lo que vamos nosotros a hacer en este curso es contemplar la fe de María. Esta María que, arrobada por el Espíritu Santo, en un arrebato espiritual, en un éxtasis espiritual, esta Virgen conmovida hace una profesión solemne de su fe. Y profesa con todo su corazón. Entonces, la importancia de estudiar esta oración, la importancia de estudiar a María y en los diversos aspectos de su fe, es porque radica que aquí se están manifestando los sentimientos que embargan a la Virgen. Los sentimientos que embargan a la Virgen, las palabras que han inundado su alma, las palabras que han inundado su alma. Por eso, específicamente el Magnificat descubre las palabras espirituales, descubren ese mundo interior de María, descubren ese mundo espiritual, nos permite echar una mirada para mirar la fe de la Señora. Entonces por ello se nos está en este cántico descubriendo el mundo espiritual de María, que en ese entonces ella está viviendo. Este Dios, y esto es muy importante, este Dios al que está contemplando María, escúchelo bien que esto es muy valioso, este Dios al que está contemplando María, al cual ella le va a servir como esclava, es un Dios grande. Es un Dios poderoso, es un Dios santísimo y sobre todo es un Dios misericordioso. Y esto es lo que María nos predica,
Esto es lo que María quiere que contemplemos de Dios, de este Dios unitrino, el Dios de María, el Dios al que ella alaba. Es un Dios que ante todo es misericordioso. Qué importante esto. Entender que Dios es un Dios misericordioso es comprender que es un Dios que mira la miseria de su pueblo. Es entender que es un Dios que se compadece de su pueblo y que en este caso, por el tema de la encarnación, tanto se ha compadecido que ha venido a salvarlo. Un Dios que no es indiferente con cada uno de nosotros, un Dios que no se olvida de nosotros, de ninguno de ustedes, un Dios que oye, que ve nuestro sufrimiento, un Dios fiel que está dispuesto a venir a salvarnos. Esto es lo que nos enseña Nuestra Señora. En este tiempo, cuando estaba en Alemania, en la incertidumbre de saber si vamos a regresar a Perú, de pronto sucede todo este tema de la cuarentena y cómo se prendieron en el internet las alarmas de rezar el rosario. Y comenzaba a rezar un grupo y comenzaba a rezar otro grupo, luego por aquí, luego por allá. Y a mí eso me alegró el alma, que de manera ordinaria no veíamos a tanta gente rezando rosario. Y se nos invitaba a rezar aquí, se nos invitaba a rezar allá, y se nos invitaba a la consagración, y se nos invitaba a buscar a María. Escuchaba de movimientos como Lazos de Amor Marianos que estaban haciendo también consagración virtual. ¿Y qué dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que en la crisis hay que buscar a María. Que en medio de la crisis hay que buscar a la Señora. Sí, está bien buscar a Dios, pero hay veces, a mí me ha pasado que la gente me dice, ¿no? En una crisis, hermano, usted que está más cerca de Dios que yo, ¿puede pedirle a Dios esto por mí? Pues bien, a veces eso es válido. Hay gente que por su vida espiritual está lejos, otros están más cerca. Y cuando dicen la gente, hermano, usted que está más cerca de yo, que yo, ¿cuán más cerca o cuán cerca está la Virgen de Jesús? Y cuán cerca también está de nosotros. A mí eso me llamó la atención porque este es un tiempo que se ha vuelto importante rezar el rosario. Se ha vuelto importante rezar el rosario. Yo estaba conversando con un amigo, que él es una persona de negocios que trabaja justo en Brasil y que tiene que ir por varias partes del mundo. Y este amigo pues invitaba a las personas a rezar el rosario. Y esa inspiración del Espíritu Santo es muy importante en este tiempo, porque este es un tiempo en donde el Espíritu de Dios nos está llamando a acercarnos a la Virgen para que nos acerque a Jesús por María. ¿Y esto por qué? Así como de pronto los profetas en el Antiguo Testamento, para ser consagrados por su actividad profética, necesitaban una visión o necesitaban una experiencia mística, en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y de esa forma quedaban ungidos por el Espíritu Santo para el cumplimiento de su vocación. Nosotros vemos que el último de los profetas, el precursor de Jesús, Juan el Bautista, recibe esta efusión del Espíritu por intercesión de la Virgen. Y encontramos en Pentecostés también a la Virgen orando para que se derrame el Espíritu sobre los apóstoles. Entonces, como va a enseñar el santo, aquellos que Dios quiere bien santos, aquellos que el Señor quiere bien santos, los consagra a su madre, a la Virgen Santísima. Entonces, este rezo de rosario en este tiempo nos está enseñando algo muy importante. Probablemente nuestra fe ha sido zarandeada y es en ese momento que tenemos que entrar en un conversatorio con María para que a través del rosario nos ayude a contemplar los misterios de la encarnación,
los misterios de la pasión de nuestro Señor, los misterios luminosos, los misterios gozosos, los misterios gloriosos, y que nos ayude a mirar a Jesús. Porque este problema nos ha golpeado, que hemos sacado la mirada de Cristo, y muy probablemente por eso tenemos que rezar el rosario para volver a poner en Él nuestra mirada. El cántico de María, repito, permite adentrarnos al corazón inmaculado de la Santísima Virgen de Nazaret y nos permite mirar, escúchenlo bien, lo que ella desde su corazón siente por Dios. ¡Qué precioso! Entonces el Magníficat nos permite mirar el corazón enamorado de María, lo que ella siente por el Dios uno y trino. Entonces, este cántico tiene esta importancia en nuestra vida espiritual. Hay dos elementos, dos grandes temas que se abordan en el Magníficat. El primero es el tema de los pobres y humildes que son socorridos por Dios. Y el segundo gran tema es el tema del pueblo de Dios destinatario del favor divino. Son los dos grandes temas que se tocan de manera genérica en el Magníficat, ¿no? Los pobres y humildes socorridos por Dios y el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Dios, como objeto del favor divino. Escúcheme bien, porque justamente hablaba yo con una persona, espero que esté viendo también esta señal, le contestaba a esta persona frente a algunas dudas que tenía, ¿no? Y algunas dudas que nosotros tenemos con respecto a la fe, algunas dudas que tenemos por qué no se da tal cosa, por qué Dios está permitiendo esto, por qué me pasa tal o cual cosa. Esta es una enseñanza que encontramos en el Magníficat. Y la enseñanza que encontramos es que para que el hombre alcance, escúchelo bien, para que el hombre alcance el favor divino, el hombre tiene que empequeñecerse. Amén. Para que el hombre alcance el favor divino, el hombre tiene que empequeñecerse. Es decir, solamente el pobre, solamente el humilde es socorrido por Dios. Solamente el que reconoce su sencillez, el que reconoce su pequeñez, es salvado por el Señor. Esta enseñanza del Magníficat es preciosa porque nos enseña que en la vida espiritual es importante que miremos la humildad que hay en nuestro corazón. La humildad que hay al contemplar a Dios. El cómo nos presentamos ante Él. Que es precioso ese tema. El Magníficat está impregnado, ya en otro momento vamos a estudiar otros aspectos del Magníficat, que acá quiero resaltar algunos elementos fundamentales de la fe de María para que vea usted que hay mucho que abordar en un curso. Este Magníficat está impregnado de un pensamiento y una fraseología bíblica impresionante. ¿Y qué significa eso? Que lo que abunda en el corazón, hablará la boca. Y la Santísima Virgen escudriñaba las Escrituras, conocía las profecías, las degustaba en su alma, la palabra de Dios. Entonces ella, como buena judía, lo ha guardado todo en su corazón. Esto significa que en un éxtasis inspirado en la salvación de Dios, el Magníficat de pronto nos muestra esto, a un Dios poderoso, a un Dios santísimo, a un Dios misericordioso que viene a salvarnos. Amén. Quiero quedarme con esta parte de la pequeñez de la señora, porque solo alguien que reconoce su pequeñez puede reconocer la grandeza de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, yo puedo solo? Poco tocando el tema de la semana pasada, podemos saber muchas personas que ponemos nuestra esperanza en nosotros mismos, ponemos nuestra esperanza de salvación en los demás. Y María aquí dice lo siguiente, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. Solamente una persona que se reconoce sencilla, pequeña, solamente una persona desde esta posición
puede reconocer la grandeza de Dios. Solo una persona así puede reconocer la grandeza de Dios. El Espíritu Santo pone en mi corazón contar un testimonio. Espero que te sirva. Yo lo recibí de una amiga y me impactó. Vamos a ver si me lo acuerdo bien. Me contaba una joven que era una buena cristiana de domingo, ¿no? Amaba a sus padres, etcétera, etcétera. Una persona que estaba acabando la universidad, estaba acabando ya una carrera universitaria que era Derecho, tenía ya algunas prácticas profesionales y había avanzado pues a nivel profesional, se le estaban peleando algunas notarías. Y esta persona me comenta que se sentía bien con ella, porque había logrado a temprana edad tal cosa, había logrado esto, había logrado lo otro. Y de pronto un día se echó a dormir y cuando se despierta, con un inmenso dolor de cabeza, se despertó no estando en su cama, sino en la cama de un hospital. Ella veía a su papá llorando a los pies de su cama, le quiso hablar y no pudo hablarle a su papá. Y su papá luego le explicó literalmente que se le había reventado el lado izquierdo del cerebro. Ella quedó con una hemiplegia en el lado derecho. Ella tuvo que volver a aprender todo, volver a aprender a caminar, volver a aprender a hablar, volver a aprender a valerse por ella misma. Quedó con algunos rasgos de este incidente. Y ella me dice, hermano, yo le agradezco mucho a Dios por aquello que pasé. Porque me di cuenta que era una persona que se sentía tan segura de sí misma, que podía hacer esto, que podía hacer lo otro, que podía hacer aquí, que podía hacer allá. Y me daba cuenta, hermano, de que era soberbia. Que estaba basando mi seguridad en mí misma y Dios me enseñó que un día puedes tenerlo todo y otro día no tenerlo nada. Y a mí me impactó ese testimonio porque en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el versículo 5, Jesucristo dijo, sin mí no pueden hacer nada. ¿Y cuánto le cuesta al hombre reconocer esto? A nosotros que somos orgullosos, ¿cuánto nos cuesta reconocer que sin Cristo no podemos nada? Hoy día yo hablaba en la mañana con una persona que tiene un montón de problemas y le hice una pregunta, ¿oras? No, solo le pido a Dios. Entonces ahí viene ese punto. Yo le decía a esta persona que yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es orar. Porque sin Dios no puedo hacer nada. Sin Dios yo no puedo ser buen padre para mis hijos. Sin Dios yo no puedo ser un buen esposo para mi esposa. Sin Dios yo no puedo ser un buen hijo. Sin Dios yo no puedo ser un buen teólogo. Yo no puedo ser un buen predicador. Sin Dios yo no puedo hacer nada. Entonces, en este cántico del Magnificat se nos invita a entender que solamente desde la pequeñez reconocemos la grandeza de Dios. Solamente el que reconoce su fragilidad, sus limitaciones, solamente el que reconoce su torpeza, que no hace bien tal o cual cosa, solamente esa persona reconoce la grandeza de Dios. Acá la Virgen ella va a hablar de la pequeñez y de la grandeza de Dios como un signo que debe acompañarnos en nuestra espiritualidad. Ser pequeño significa conocerme en la verdad. Ser pequeño significa ser consciente de mi realidad. Yo tengo un montón de limitaciones, tengo un montón de defectos. Hay gente que se me acerca a la calle. Hermano, usted mire que es así, que es así. Sí, pues soy así. ¿Qué voy a hacer? Pedirle misericordia a Dios. Reconocer mis limitaciones, es reconocer que hay cosas que puedo y hay cosas que no puedo. Así de sencillo. Reconocer que hay gente mejor que yo. Y que hay gente que de pronto es más competitiva que yo. Reconocer eso. Saber quién soy. Conocedor de mi miseria. Eso es ser pequeño. Conocedor de mi insignificancia. Y es por ello que la Señora nos invita a esto. Que solamente el que reconoce su pequeñez recibe el favor de Dios. Solamente el que reconoce su pequeñez recibe el favor de Dios. ¿Cuántos estamos necesitados de que Dios sobre nuestra vida? A lo mejor, hermano, eso que no está saliendo bien en su vida, esa quiebra económica, ese fracaso empresarial, eso que no está saliendo bien en su vida, a lo mejor Dios le está llamando a la reflexión. Conocí un día a una persona, a un hombre casado con 2 hijos,
que un día me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo, hermano, ya tengo 4 años sin trabajo. 4 años sin trabajo, yo tengo maestría, yo tengo un doctorado, yo he estudiado afuera, aquí, por allá. Hermano, yo me paseo por todo el mundo y ahora no consigo trabajo. Así me dijo esta persona. Me dijo, y me da vergüenza que mi suegro me tenga que mantener a mi mujer, a mí y a mis hijos. Me da vergüenza. ¿Por qué Dios no permite que encuentre trabajo? Me dijo la persona. Entonces yo lo quedé mirando y vino este texto a mi mente y le expliqué que a veces al alma soberbia Dios la humilla. Y Dios lo humilla para que esa alma se humille ante Dios, reconozca su pequeñez ante Dios. Porque si esa alma se sigue llenando de orgullo, se pierde. Se pierde. Entonces, esta es una gran lección que nos enseña María de Nazaret, que parte de nuestra espiritualidad consiste en reconocer nuestra dependencia de Dios. Reconocer. Por ejemplo, mi esposo un día hizo un comentario a unas personas de nuestro movimiento. Cada vez que yo recibí un estipendio, terminadas las predicaciones, yo llegaba a la casa, inmediatamente lo que hacía era separar mi diezmo. Mi dinerito, lo que podía recibir, lo que el Señor me había dado, el 10%, lo separaba y lo guardaba para hacer una obra, ya sea, por ejemplo, a veces que se tenía que construir una iglesia, a veces que se hacía una capilla del Santísimo, o gente necesitada, o para las misiones de mi movimiento. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Reconociendo que no es por mi habilidad, que no es por mi inteligencia, que no es mi capacidad por la cual tengo esto, sino que es de Dios. Cuando yo vivía en un lugar alquilado, bendito sea el nombre de Jesús, hoy día con mi esposa, con mis hijos tenemos un lugar propio, pero cuando vivía en un lugar alquilado chiquitito, cuando yo vivía solo en un lugar alquilado chiquitito, a veces tenía solo para comer papa. Y yo le decía al Señor, gracias porque tengo para comer papa. A veces no tenía para el pasaje, tenía que caminar. Pero cuando llegaba al lugar alquilado donde vivía, que era bien pequeñito, yo tocaba las paredes y le decía al Señor, Señor, gracias por este lugar donde vivo. Tocaba las paredes y decía, gracias, Señor. Y cada mañana que yo me levanto es levantarme y tocar la pared, tocar la cocina, tocar por un lado y decir, Señor, gracias. Esto lo tengo por ti, por tu misericordia. No porque me lo merezca, sino porque tú eres grande. Y tú sabes por qué esto es lo primero que debemos señalar sobre una espiritualidad mariana y sobre la fe de María, porque el diablo nos va a tentar, como en el principio, para independizarnos de Dios. Entonces, la respuesta de María en el Magnífica nos muestra de que a veces podemos estar viviendo muy independientes de Dios. Podemos estar dirigiéndonos a Dios solo porque tenemos problemas, solo cuando tenemos crisis, solo cuando nos está yendo mal. Y podemos querer aceptar de Dios solamente las cosas buenas, pero no reflexionar cuando vienen las crisis y Dios de eso quiere que aprendamos algo. Entonces, la causa de nuestra alegría no tiene que estar en lo que tenemos. La causa de nuestra alegría no tiene que estar en lo que poseemos, en lo que hemos logrado. La causa de nuestra alegría tiene que estar en el Señor. Yo el día viernes, en mi oración personal, meditaba un texto de Habacuc que dice más o menos así, ¿no? Que al corral le faltarán las ovejas, las vacas, los bueyes, que dejarán de dar las plantas su fruto, la vid su fruto, pero yo, Señor, me seguiré alegrando lleno de gozo en ti, mi Dios, mi Salvador. Entonces, María nos enseña esto, a tener la mirada en Cristo y que Él sea la causa de nuestro gozo, la causa de nuestra alegría, porque solamente desde esta pequeña posición se entiende la grandeza de Dios. Amén. En el Magnificat, otro punto que quiero resaltar, con esto voy cerrando, se nos presenta, atención, el temor de Dios como clave para acceder al favor divino. Repito, el temor de Dios como clave de acceso al favor divino, para que esa misericordia de este Dios grande, de este Dios que es santo, 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 que es el 3 veces santo, para que se manifieste en nosotros,
su favor, su misericordia. La clave, lo que nos enseña la señora, es el temor de Dios. El temor de Dios, dice, y su misericordia alcanza de generación en generación, ¿a quiénes? A los que le temen. No hablamos de miedo a Dios, sino hablamos del respeto a Dios. Hablamos, hermanos, que de vez en cuando uno tiene que doblar las rodillas, poner la cabeza en el suelo y adorar al Señor. Hablamos de que tiene que haber espacios en nuestra casa, ya sea yo tengo la bendición que tengo este pequeño espacio, que es chiquitito, pero es un lugar de adoración. Pero a lo mejor en su sala poner un altar. Vi a algunos hermanitos de la comunidad Fuerza de Dios de Lima, Perú, que había uno que había hecho como unos altares que se ponían en la pared. Pueden ubicarlos por su Facebook también. Puedes ponerlo en el centro de tu mesa, una Biblia. Pero ese es el punto. Que Dios sea el que gobierne el hogar. Que Dios sea el que gobierne la familia. Entonces, el don del temor del que va a hablar la señora en este texto es el que nos lleva a tener un profundo respeto a Dios. Nos lleva, incluso, nos mueve a una sincera adoración. Ojo con los que les cuesta orar. A la persona que le cuesta orar normalmente es porque no tiene temor de Dios. Porque no tiene temor de Dios. Entonces, hermanos míos, para ir cerrando esta reflexión, como se dan cuenta, hay mucho de lo que pudiéramos hablar. Acá simplemente es un tema introductorio, porque vamos a ir hablando de manera sistemática desde la vocación de María hasta el seguimiento de Cristo, ¿no? Vamos a hablar de María en su vocación inicial, en la Anunciación, hasta la cruz del Calvario. Entonces vamos a ir develando algunos aspectos fundamentales, prácticos en la vida de fe cristiana de cada uno de nosotros. Yo quiero ir cerrando esta reflexión con esto. ¿Oras tú, hermano, como ora María? ¿Oras tú, hermano, como ora María? ¿Ves a Dios como lo ve María? Un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios santísimo, un Dios poderoso. Porque esto debe ser parte integrante de nuestra espiritualidad mariana. De esto entonces se trata, o va a tratar este curso, de mirar los evangelios para contemplar la fe de María a través de las actitudes que nos van presentando los evangelistas. Entonces nuestro propósito en este curso es eso, de que miremos aspectos que son necesarios en nuestra vida espiritual, como acabamos de hacer ahorita, que hemos hablado del temor de Dios, que hemos hablado de una constante de lo que es la exaltación y la humillación, que hemos hablado de pronto de este movimiento del Espíritu Santo el Espíritu Santo a la vida gozosa. Entonces vamos a ir hablando de estos elementos que van a ser necesarios en nuestra vida espiritual para que nuestra fe pueda ser una fe madura. Sobre todo, como decíamos en el comienzo, para poder responder de manera positiva a este Dios grande y poderoso que se nos está revelando. Hermano, hay un Dios que quiere que en usted se cumplan sus planes y propósitos. Hay un Dios que estos lunes quiere preparar su corazón para que responda usted de manera positiva a su llamado. Y vamos a dirigirnos a este Dios en esta hora. Allí en donde usted se encuentra, vamos a hacer oración. Vamos a pedirle al Señor que nos permita tener esta experiencia de María, de contemplación. Si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor, en cambio creyó
esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte